Agradecemos a Dios su amor, agradecemos a Dios su bondad. Y como orábamos, agradecemos a Dios la gracia que nos ha dado en Cristo. Para poder ser receptores de la gracia, tenemos que reconocer la grandeza de su amor y la indignidad de nuestra condición humana, porque la gracia siempre viene hacia abajo. Amén. La gracia de Dios es un río que corre hacia abajo. ¿Qué significa hacia abajo? Hacia la gente humilde, hacia la gente que reconoce que necesita a Cristo. Por eso Él dice que Él da gracia al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Así que a mayor humildad, mayor gracia. Mayor gracia. Y queremos que el Señor cada día más multiplique en nosotros su gracia y el entendimiento de su verdad. En esta mañana, antes de entrar en la palabra, quiero dar un anuncio que no lo di la semana pasada, aunque ya todos están enterados. Y es que este año, Dios mediante, el fin de año, vamos a hacer una actividad diferente a lo que siempre hacemos. Normalmente hacemos una cena de traje, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Pero este año queremos hacer algo que realmente nos traiga un respiro, un descanso, que nos sirva de esparcimiento, ¿verdad? Mental y también de disfrute en familia. Amén. Así que hemos organizado o estamos organizando pues hacer un pasadía familiar. Amén. Pasadía familiar que lo hemos titulado Fiestas con Playa. Porque siempre dicen que la Navidad son días de fiestas, ¿verdad? Fiestas navideñas, no sé por qué la pluralizan, no sé si es por todo lo que se celebra. Sí, por todos los días de fiesta que están juntos a un solo mes, creo que puede ser por eso. Pero nosotros sabemos que aunque la tradición celebra muchas cosas, una de las cosas que más se celebra en todos los países cristianos, por lo menos que creen en Cristo, es el nacimiento del Señor. Amén. Y sabemos que eso es un hecho importante, aunque no es la fecha realmente. El Señor nació en una fecha totalmente contraria. Amén. Nació en una fecha caliente. Amén. En una temporada caliente. Lo que sí es cierto que nació. Eso sí es cierto y no lo podemos negar, ¿verdad que sí? Pero Él ya no es el niño Jesús, sino Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya Él creció, cumplió su obra, venció y ascendió. Y lo más glorioso es que sí hay partido como vida en los corazones de aquellos que le creen. Pero el nacimiento del Señor es un hecho que marcó y dividió la historia en dos. Amén. Cuando Cristo, el año que Cristo nació, es donde comienza una nueva era para toda la humanidad. Aún los ateos tienen que reconocer, y los tiempos lo han dividido en antes de Cristo y después de Jesucristo. Puede ser que no crean, pero saben que el nacimiento del Hijo de Dios o de Jesucristo, llamado Jesús de Nazaret, marcó y dividió y cambió todo. Si los seculares saben que el nacimiento de Cristo lo cambió todo, ¿cuánto más la iglesia? Nosotros sabemos que esto lo cambió todo y por eso es un tiempo también de celebración en el entendimiento de que si Él no hubiese nacido, nosotros tampoco hubiésemos nacido a una vida nueva. Él nació en nuestra condición humana para representarnos y morir por nosotros. Y por causa de que Él nació, murió y resucitó, ahora nosotros podemos tener fe que en Él hemos nacido de nuevo. Así que esto es la fecha festiva de Navidad, esto es lo principal que se celebra. Y nosotros también lo celebramos desde el entendimiento de nuestro conocimiento de Dios. Amén. Así que lo que queremos hacer es un pasadía familiar. No vamos a pedirle que lleven plato ni nada de eso. Lo que vamos a pedir es que pague su pasaje y que participe. Otras veces hemos hecho viajes, ¿verdad que sí? Y le hemos pedido que pague su pasaje y que también lleve el plato. Amén. Pero esta vez, como es un poquito más lejos, es cerca de la Romana o en la Romana, es en Valladolid, es una playa turística, es un lugar bien bonito.
y tranquilo. Ya tengo personas cercanas que ya han ido. Amén. Y entonces por eso podemos testificar de que va a ser un buen tiempo si lo tomamos con la intención que lo queremos hacer. Amén. Que es compartir en familia y tener un tiempo de descanso, de esparcimiento, como dije anteriormente, de reposo, bañarnos en la playa, comer y estar ahí tranquilo. Amén. Amén. Eso es bueno. Y hablar entre nosotros. No quiero a nadie que se meta para abajo de una mata o que se vaya a dormir o que esté con los celulares chateando totalmente desconectado. Yo le pido, por favor, que realmente, cuando usted no tenga que hablar con una persona, búsquese otra, que con la otra usted va a encontrar que hablar. Porque a veces uno habla tanto, uno está mucho con una gente y ha hablado ya de todo. Pero puede ser que con alguien usted se acerca, rompe el hielo, cómo le va, cómo está tu casa, cómo está tu familia, cómo está tu vida de fe, cómo está tu salud. Y romper, amén. No le hable de política, no le pregunte de qué partido tú eres, ni por quién va a votar, ni cuál es tu equipo favorito, porque ya ahí va a comenzar la enemistad de antes de todo, ¿verdad? Sino que hablemos de cosas que realmente nos interesen a nosotros. Y ahí yo sé que podemos compartir. El pasaje va a ser 800 pesos por personas. Cada familia va a llevar su alimento. Si no quiere llevar alimento y quiere comprar allá, pues puede comprar en la playa. Pero si quiere, también lo puede llevar por familia, sin presión. Yo quisiera que oremos por esto, por la gente. Por eso oramos, Señor, mira el viaje. Señor, tiene que ver, mirar la gente que van para el viaje. Porque ¿qué el Señor ve del viaje? El viaje no se ha dado. Señor, mira la iglesia que estamos siendo convocados para ir a participar, que cada quien pueda tener disposición de corazón, amén, que pueda proveerle para que no solamente la familia, sino también te puede llevar a su mamá, a su primo, a su tío, a su hermano, a su vecino, a todo el que quiera. Podemos llevar 3, 4, 5 guaguas, la que usted diga. Amén. Lo único es que cada quien se sujeta a las reglas de la iglesia. No bikini, no dos piezas, no alcohol y no música secular. Después, todos pueden ir, cristianos y no cristianos, de esta congregación o de cualquier otra, católico, mormón, adventista, pentecostal. Lo único que no queremos ahí es satanita, pero si Jehová lo lleva, nosotros lo liberamos. Amén. Porque a Dios lo ama a ellos también, ¿verdad que sí? Entonces, esto es usando una hipérbole, una exageración para que nosotros entendamos que queremos que vayan todos y que usted haga un esfuerzo de invitar a su familia, a sus seres queridos, a sus amistades que son muy cercanas a usted, y amiguis, ¿verdad? Invítelo para que vayan, para el viaje con nosotros. Amén. 800 pesos, reitero, cada quien lleva su comida y los niños después de 5 años pagan. Amén. Así que las boletas ya algunos la tienen, yo tengo la boleta, pero se me quedaron en la casa. Pero el que no tiene boleta, deberíamos, cada miembro de la congregación, por lo menos tomar 3 boletas y venderlas. Si la persona no quiere ir, bueno, porque pague los 800 y colabore con la iglesia. Sí, porque usted tiene gente muy rica, muy millonaria, son gente con conexiones hartas y poderosas. Gente dice, ay no, yo estoy muy ocupada, pero yo te doy la ofrenda, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Vero? Oh, pero así mismo, lo que nosotros queremos es que la iglesia tengamos el quórum de los hijos de Dios que se congreguen en esta casa. Tengamos el quórum porque queremos compartir en familia. Después nomás dicen, no, ma, yo no voy para el viaje porque H, porque R, pero yo lo voy a pagar. Si es de la iglesia, queremos que usted vaya. Amén. Lo que si es de la casa, queremos que usted vaya. No nos interesa su dinero, nos interesa su persona. Queremos su persona. Por eso le estamos diciendo con casi 2 meses de anticipación para que nos planifiquemos y saquemos esos 100 pesos y se lo vaya dando a Sori. O de 200 para el viaje, porque 800 pesos no son gran cosa, pero si llega el día y usted no lo tiene y aparte tiene que buscar la comida, ahí se le pone la cabeza grande. Entonces su primera opción es mandar un mensajito y decir, no voy, váyanse. Entonces nosotros no queremos eso porque ya eso es una mala costumbre. Y nosotros no somos de esta tierra ya. Ay, santo. En el primer Adán es que tanto esas mañas, esa mala costumbre, ese espíritu de aislamiento, esa mente enemistada, eso no comparto con nadie, me doy urticaria a la gente. Ya eso no está en Cristo, nosotros somos uno en Cristo.
Y si lo sentimos, pues vayamos para que el Señor nos termine de liberar. Amén. De la tosquedad y de la individualidad. Oremos por esto. Amén. Por favor, planifíquese. Yo sé que siempre chocan cosas que vienen imprevistos. Oremos precisamente para que Dios tome el control de eso y que podamos compartir en familia. La guagua vendrá a las 7 de la mañana, así que salga de su casa por lo menos 6:30, 6 menos 15. Levántese a las 6, a las 5:30 para que todo esté listo, para que realmente salgamos de aquí a las 6, a las 7. Recuerde que es una guagua alquilada, que son choferes que son chéveres, pero no son cristianos, entonces no podemos abusar de la paciencia del otro, ¿verdad? Entonces también vamos a recoger, tenemos que hacer una parada en San Pedro para recoger las personas que van en San Pedro y no queremos llegar ni a las 11 ni a las 12 del día al lugar. Queremos llegar temprano para ubicarnos, amén, y poder disfrutar a lo máximo. Allá usted puede alquilar un chailón o llevar su sábana, su colcha y tirar en la arena y estar tranquilitos en la sombra. Amén. Bueno, pues dado este anuncio, le pido que por favor nos unamos en oración y que pongamos corazón dispuesto para participar. No comience de que, ay, yo no tengo cuarto, ay, por esa fecha, ay, todos esos ay, saquémonos de nuestra boca, pongámonos positivos. Amén, para estar. Yo creo que el 17, yo siempre digo 18, pero ¿cuándo es? Domingo 17. Verifiquen, por favor, nadie tiene una boleta a mano. Domingo 17, lo puse domingo porque hay personas que no salen de vacaciones, que trabajan los sábados, pero un domingo todo el mundo está aquí. Y en vez de estar aquí, vamos a estar allá. Y no le va a hacer como de que, ay, ahora yo tengo que pedir permiso y ahora tengo que hacer el negocio. Todos esos argumentos están derribados. Dice la Biblia que si nosotros tenemos la disposición de corazón para dar a Dios, eso es lo primero que tenemos que tener, la disposición de corazón. Así que lo haremos. Amén. Amén. Bueno, entonces yo quiero seguir hablando un poco sobre lo que estamos enseñando respecto a la fe. Amén. La necesidad de fe para nosotros poder cumplir el propósito eterno. Así comenzamos esta serie. Y hoy yo quiero hablar de tipos de fe. Al final de esta serie voy a hacer un resumen de todo lo que he enseñado, de los temas puntuales, de todo lo que hemos dicho de la fe, que ha sido mucho, pero hoy yo quiero irme a dos aspectos o a dos definiciones de lo que es la fe. Amén. Algunos será refrescando su memoria y otro que usted pues ya lo sabe, pero el Señor quiere hacer énfasis en algo específico, el cual está abierto nuestro corazón para recibirlo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Así que vamos a buscar las escrituras. Le digo ahora para que el texto se me distorsionó. Vamos a buscar esa escritura en Mateo 6, 25. Y también Mateo 8, Mateo 6 y Mateo 8. Diga conmigo fe. Nosotros hemos hablado y hemos dado algunas definiciones de fe y hemos visto la fe del Hijo de Dios como sustancia de vida operando en nosotros. Amén.
como parte de Cristo mismo en nosotros, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él la inventó, Él la creó, Él la diseñó. Por eso dice que Él es el autor de la fe. Pero también Él es el consumador de la fe, porque es Él en nosotros que nos lleva a obedecer esta fe, a vivir esta fe del Hijo de Dios. Amén. Así que la vimos como naturaleza, la vimos también como principios eternos que deben gobernar nuestra vida. Amén. La vimos y vimos también que la fe en algunos pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento tiene que ver con o significa lo mismo que verdad presente. Amén. Que realidad, que revelación de las verdades de Dios. Fe, en algunos sentidos significan esto. Entonces yo quiero dar una definición un poco más llana, más simple, para que al final, como le mencioné, al final de la serie, poder recopilar todo, lo sencillo y lo profundo que hemos aprendido sobre la fe. Hoy quiero darle esta definición sencilla sobre la fe. La palabra fe se deriva del término latino fides y hay dos cosas que significan o que cuando mencionamos fe pueden referirse a ella. La primera es, fe es aquello en lo que cree una persona o una comunidad. Diga, fe es lo que creo. Lo que creo, entonces, si fe es lo que nosotros creemos tiene una base. Amén. Tiene una sustancia. Nosotros no solamente creemos en algo, sino en alguien. Amén. Así que nuestra fe, por eso es que fe en este sentido es Cristo mismo en todo lo que es su persona, su esencia, su vida, su naturaleza y su obra. Amén. Fe es algo o aquello en lo que alguien cree. Y el sustento. ¿Y qué significa creer? Recuerde, depender. ¿Qué significa creer? Depender. Así que cuando creo, dependo. Ahora yo decía la semana pasada que tenemos que pedirle al Señor y orar para nosotros creer a la fe. En esta expresión, creer a la fe es igual que decir depender de la fe. Y fe en ese sentido es la verdad de Dios en Cristo. Amén. Entonces por eso dice fe, la verdad de Dios. ¿En quién? En Cristo. Hemos aprendido que para poder tener fe necesito la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la fe que se me ha dado para la obediencia. Amén. ¿Por qué entonces si no tengo palabra, no tengo fe? Y si no tengo fe es porque no he sido expuesto a suficiente verdad o palabra de Dios en mi vida. Amén. Esto es importante porque el nivel de mi fe lo va a depender del nivel de entendimiento que yo tenga de la verdad que creo. Entonces tengo que crecer en entendimiento, tengo que crecer en el conocimiento de lo que estoy diciendo que creo para que mi fe se incremente. Si me quedo ignorante, mi fe se quedará pequeña. Pero si crezco en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la verdad presente en Cristo, si crezco en conocimiento, diga conocimiento. No conocimiento humano, sino en el conocimiento de Dios. ¿Qué va a pasar con mi fe? Va a crecer. ¿Por qué? Porque a cada uno se nos dio una medida de fe. Cuando Dios le dio fe a Adán, a Eva y a todos los hombres que él trató, y cuando ahora nos ha dado fe a nosotros, cuando nos habló. Si Dios no habla, el hombre nunca hubiese tenido fe, porque fe es la verdad revelada para mi obediencia. Dios le dijo a Adán, todo esto te lo entregué, solamente no comas de tal árbol. ¿Me doy a entender? Participa. Entonces cuando Dios habla, diga, cuando Dios habla, Él me imparte fe. Nadie tiene que venir con aceite, ni con nada, ni 5 dedos a decirle recibe fe. Porque aunque te ore por ti, si tú no escuchas su voz, no hay fe. Si no escuchamos su palabra, no va a haber fe. Porque es la palabra
que en la que está impregnada de fe, y es la fe en la palabra lo que me salva. Es la obediencia, la verdad, lo que nos salva, amado. ¿Cuántos están conmigo? Dije que se lo quería poner sencillo, pero yo sé que está bien sencillo, usted lo está entendiendo. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, Dios me dio una palabra, por tanto me dio fe. Por eso es que nadie puede decir que no tiene fe, porque a todo Dios nos ha hablado. Nos ha hablado a nivel general en Cristo, pero también nos ha hablado a través de alguien. Nos ha hablado a través de las escrituras, nos habla a través de un cántico. Cada vez que Dios habla tiene una intención: hacer crecer nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y para qué? Reitero, como dije en una de las sesiones pasadas, ¿para qué vive un hijo de Dios en la tierra? Sino para agradar a Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. No es para eso que estamos acá. No hemos orado muchas veces: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Bueno, la voluntad de Dios está en Cristo, revelada en Cristo, y la voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo para que lo podamos también dar a conocer. Amén. Entonces, este primer aspecto de la fe es determinante, porque sabemos que vivimos en un mundo donde cualquier cosa es fe. Amén. Donde cualquier cosas que pensemos, la gente cree, bueno, yo tengo fe en cualquier cosa o en cualquier persona, pero la fe verdadera tiene que tener el sustento en la verdad de Dios. Recuerde que la sustancia de la fe de los cristianos es la verdad de Dios. Si Dios no lo dijo, no es fe, es emoción. Amén. Pero si Dios lo dijo, entonces tengo ¿qué? Fe. ¿Para qué? ¿Para qué el impulso? La fe objetivamente, quiero que lo vea así, la fe objetivamente es la palabra de Dios, lo que Dios dice hacia nosotros. Pero la fe subjetivamente, internamente, opera llevándome a la obediencia. Así que la fe objetiva es la palabra que Dios habla. Entonces esa fe, cuando penetra mi oído, penetra mi corazón y llega a mi espíritu y penetra y realmente yo la recibo, esa palabra, entonces cuando recibo esa palabra con la intención de obedecer, esa fe me da el impulso, me capacita, me empodera, me impulsa para obedecer lo que Dios me dijo. Entonces, por eso es que cuando Dios nos pide algo, siempre decimos lo que tenemos que tener es fe. ¿Y qué significa eso? Tener fe es aferrarnos, apegarnos a lo que Dios habló. Amén. Ahora hay otra definición de fe que va conectada, muy conectada, porque sin una no es la otra. Y fue la que el Señor le estuvo desarrollando a los discípulos en los días de su carne. Y lo segundo, que significa fe, dice que también hace referencia a una sensación de certeza, sensación de certeza, y más que sensación, diga conmigo, certeza. Y dice, y al concepto, certeza, al concepto positivo que se tiene de un individuo. Certeza. Y la palabra que el Espíritu Santo me traía era confianza. Diga conmigo, fe en la práctica. ¿Qué expresa? ¿Qué debe de expresar mi fe? Confianza. Diga, confianza. Entonces hay una fe que es la verdad de Dios, hablada por medio de su palabra, y yo tomo esa verdad, me aferro a ella y voy a la obediencia. La obedezco, amén. Pero ese es lo primero que recibimos. Pero para nosotros poder obedecer al tipo de fe que son las normativas y las verdades de Dios que Él nos habla, hay algo que se debe desarrollar en el corazón, y es certeza, confianza y certeza en Dios. Jesús le dio a los discípulos, cuando Él hizo un milagro que pasó, entró a la ciudad, vio una higuera que no tenía fruto. El Señor declaró una palabra: nunca nadie más coma de
de ti, de tu fruto. Cuando regresaron al otro día y pasaron, vio que la higuera se había secado, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y los discípulos se impresionaron, le dijeron: wow, Señor, la higuera que le hablaste. La Reina Valera dice: la higuera que maldijiste, pero el Señor nunca dijo te maldigo, sino que le habló y decretó algo sobre ella, siendo esto tipo y figura en realidad de lo que era el judaísmo. Amén. Ellos estaban viendo una higuera, pero el Señor estaba declarando lo que declaró sobre el judaísmo, sobre la secta judía. Pero eso es otro punto que no quiero distraerle en esta mañana. Lo que sí es que cuando vieron que la higuera se secó, dice que los discípulos se impresionaron y el Señor le respondió una sola cosa: tengan fe en Dios. Y todo lo que pidan, lo que dice, cuando lo digan, cuando lo pidan con fe, lo que digan, si creen que lo que dice se hará, se hará. Amén. Pero aquí, ¿qué tipo de fe es esta? Que tengan fe en Dios, que le dijo Jesús. Tengan confianza. No está diciendo tengan solamente el conocimiento de Dios o el conocimiento de su verdad, porque estaba hablando antes de la regeneración, antes de su muerte, antes de su crucifixión. Fe promedio para el creyente promedio o para la fe normal, inicial, es confianza. Diga confianza. Toca el que está a tu lado y dile confianza. Así que esta mañana yo he percibido por el Espíritu que el Señor nos quiere llamar a tener confianza y certeza en Él. ¿Alguien dice amén? Diga confianza y certeza. Ahora, ¿en quién es la confianza? ¿En quién debemos tener la certeza o la seguridad? Diga en Dios. Debemos de tener fe en el carácter de Dios, en la persona de Dios. Por eso es que el Señor dice: tengan fe en Dios. Esta fe en, ahí significa confianza, y esta confianza nos va a hacer tener seguridad o certeza. Lo opuesto a confianza es desconfianza, o y lo opuesto a seguridad es ¿qué? Inseguridad. Amén. Un sinónimo o un antónimo de fe es incredulidad o duda. Amén. Así que Dios nos llama por la boca del Señor Jesús y nos dice, le digo a los discípulos, y esta mañana nos lo está diciendo a nosotros: tengan fe en Dios. Tengan confianza en Dios, y esta confianza les va a dar seguridad. Amén. Les va a dar ¿qué? Seguridad. Dios no se siente complacido con un hijo que no le cree, con un hijo que no confía en Él, con un hijo que no tiene seguridad en Él. Por eso es en Él. Diga en Él. No es fe en nosotros mismos, no es fe en nuestros ritos, no es fe en nuestra capacidad. Jesús dijo: tengan fe en Dios. ¿En quién debe estar nuestra fe? En el nuevo pacto por la vida regenerada se nos dio la fe del Hijo de Dios, porque ya usted sabe que eso tiene cientos de aristas, es altamente poderosa y profunda, pero esta es más sencilla, y esta es por el Espíritu también posible que nosotros podamos, ¿verdad?, expresar este tipo de fe. A veces, como he dicho, es sencilla, pero se nos complica mantener la confianza. Y cuando la confianza se nos remueve del corazón y no estamos confiados, entonces entramos en inseguridad. Y la inseguridad tiene diferentes manifestaciones que son dañinas a nuestra relación con Dios e incluso con la gente. Así que Dios espera que nosotros tengamos confianza plena en lo que Él es. Diga fe. Diga conmigo, significa tener confianza plena. ¿Confianza cómo? Plena en alguien. ¿En quién debe estar nuestra confianza? Tenemos que confiar
en el carácter de Dios. Confiar en Dios y en lo que Él es, en su carácter. Y aquí entra el poder conocer y saber quién es Dios. Amén. Diga confianza en su carácter. Vamos a tocar algunos aspectos del carácter de Dios, de lo que Dios es, y que de la cual yo quiero que usted también vaya pensando para que me diga qué Dios es. ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hagámonos la pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién se atreve a contestar la primera? ¿Quién es Dios? Porque mi confianza es en Él. Ajá. Espero. Nuestro Padre, nuestro Salvador. Eso es lo que Él es para nosotros, pero su carácter. En su carácter, en su esencia, ¿quién es Él? Ajá, allá vamos acá. Bueno, justo, santo, fiel, ¿qué más? Misericordioso, bondadoso, dador de vida, justo. Él es el gran yo soy. Amén. Diga, Él es. Él es. Él es Dios. Él es todo eso que ustedes han dicho. Y aquí tengo en mis notas que alguien a quien es, y como el Señor se dio a conocer en primera instancia a Moisés, y se dio a conocer incluso a Jesús, a los judíos cuando lo iban a apresar, Él dijo, yo soy. Él es el gran yo soy. Es el Dios que existe por su propio deseo de ser, de existir, pero para nosotros, Dios, este gran yo soy significa el siempre existente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El siempre existente. El conocer a Dios como el gran yo soy, como el que siempre existe, como el eterno y como el siempre existente, nos va a dar confianza, porque a veces pensamos que cuando estamos especialmente en una situación difícil, que Dios no está, se desapareció Dios, Dios dejó de ser. O no es la impresión que nos da, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué muchas personas abandonan la fe, abandonan a Cristo, abandonan el ministerio, abandonan todo en medio de una crisis? Porque en medio de una crisis, las tinieblas, la oscuridad, la crisis se convierte en tiniebla, en oscuridad, que nos enceguece muchas veces y no podemos ver la luz de la realidad de Dios. Amén. Pero cuando entramos en un proceso de prueba o estemos, sea en tranquilidad, en abundancia, en escasez, en enfermedad, sin importar las circunstancias, tenemos como hijos de Dios que saber que Dios es eterno, Él es el gran yo soy, Él es el Dios que siempre está presente. Él les dijo a los judíos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y en la gramática eso tiene un problema porque rompe la ley de la gramática, porque Jesús debió decir, antes de que Abraham fuese, yo era. Pero como Él nunca será, sino que siempre es. Él siempre es. Él no era, ni Él será. Él siempre es. Porque Él es el Dios eterno y que habita el eterno presente. Por eso dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Porque Dios es el Dios siempre, el Padre siempre presente. Toca a dos personas y dile, el Padre, que es Dios, Rey de Reyes, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, justo, santo, bueno, siempre
es. Siempre está. Siempre es y siempre está. Puede ser que no lo percibas, puede ser que no lo sientas, pero Él siempre está y siempre es Dios. Puede ser que el sol al oscurecer usted no lo vea ni lo sienta, pero el sol nunca deja de ser. ¿Estás conmigo? ¿Lo cree? Dile al que está a tu lado, el sol siempre está ahí. Lo que se mueve es la tierra. Entonces, en nuestra rotación de vida, en lo natural, en la tierra, en nuestra vida natural, hay esas estaciones o esos momentos donde no vemos el sol, donde pensamos que Dios no está, pero como Él es el gran yo soy, siempre está y siempre es. Creador del sol. El sol simplemente es una metáfora de quién es Dios. Lo que el sol es para la tierra, eso es Dios para su iglesia. Él es la luz que siempre brilla. La iglesia es lo que debe de estar sintonizada para moverse a la velocidad de como Dios se pueda mover en el espíritu para poder percibir siempre su luz. Y para eso nos dio la fe. Porque en mi estación presente, natural, puede ser que no vea la luz, pero en mi fe siempre sabré que Él está. Por eso es que la fe en este sentido es confianza de que Dios siempre es y siempre está. Fe es confianza en el Dios que siempre es y que siempre está. Cuando digo tengo fe, estoy declarando tengo confianza en el Dios que siempre es y que siempre está. Y ese entendimiento nos va a dar seguridad. Amén. Por eso Dios quiere que nosotros estemos plantados sin moveros de nuestra fe en Dios. Amén. Pero lo primero es entender y aceptar como una verdad irrefutable la naturaleza de Dios. Dios es eterno. Él nunca deja de ser. Él nunca pasará. Él siempre está presente. Las tinieblas, la gente, la mente humana, eso es lo primero que tratará de hacernos dudar de que Dios está presente, de que Dios está mirando, de que Dios está interesado. Pero por la fe, ¿alguien tiene fe acá? Por la confianza que tenemos en el carácter de Dios, nosotros vamos a poder combatir esta mentira de Satanás, de que Dios nos ha dejado, de que Dios está lejos, de que Dios no está interesado. Es por medio de la fe que podemos contrarrestar todas estas mentiras que nos bombardean en medio de la batalla de la fe. Diga conmigo, la batalla de la fe. Nosotros peleamos la buena batalla de la fe. Eso fue lo que Pablo dijo: he peleado la batalla y he guardado la fe. Aquí fe como principio de vida que lo gobernó, pero también significa me he mantenido confiando, dependiendo, aferrado y seguro, porque creo en el carácter de Dios y en el Hijo de Dios. Dios es siempre presente. ¿Tenemos esto claro, hermano? Levanta su mano y diga: mi Dios siempre presente. Diga: esto me da seguridad. Amén. Recuerde que cuando un cristiano puede ser movido de su confianza, es cuando es engañado por la voz de la serpiente. Esa era la preocupación de Pablo cuando le dice a los corintios: tengo una preocupación de que algunos puedan ser seducidos en su mente y ser engañados como la serpiente que engañó a Eva, y puedan ser movidos de la fe, de la certeza, de la firmeza en la fe.
Por tanto, nosotros declaramos en esta mañana que ponemos toda nuestra confianza en el Dios siempre existente, siempre presente y que siempre es. Él siempre es Dios. Significa que está sobre todas las cosas. No hay Dios fuera de Él. Y no hay quien salve fuera de Él. Amén. Él siempre será justo. Él es justo. Estamos hablando de confianza en su carácter. ¿En qué tenemos que tener confianza? Cuando usted sabe que alguien es un ladrón, ¿usted tiene confianza de dejarle que le guarde algo? ¿O de dejarle la casa para que la cuide? Porque no cree en su... El problema no es los cuartos, el problema no es donde estén. El problema es su carácter, su persona. ¿Me doy a entender? Por eso es que fe aquí es confianza en el carácter de Dios. Incredulidad es dudar de Dios. Y dudar de Dios, por eso es que es pecado. Porque es desconfiar de lo que Dios es. No es solo desconfiar de lo que Dios hace o puede hacer. Desconfianza, incredulidad o duda es poner en tela de juicio lo que Dios es en su esencia y en su naturaleza. ¿Me doy a entender, amados? Por eso es que la incredulidad es tan perversa y por eso que la duda es tan dañina en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque está comparando a Dios como si fuera un hombre movible, un hombre que cambia dependiendo de las circunstancias. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Si Él lo dijo, lo hará. Si el león o la leona ruge para proteger a sus crías, Dios va a rugir para proteger a su iglesia. El hombre falla en su promesa, falla en sus palabras por la misma humanidad de ser hombre, por la misma naturaleza humana. Pero Dios es Dios eterno, firme en su carácter. Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Otra característica de su naturaleza, que Dios no cambia. Mi fe tiene que estar puesta en ese Dios que no cambia. Diga inmutable. Diga confianza en el carácter de Dios. Su carácter de Dios es ¿cómo? Inmutable. Él no cambia. Él no va a decir algo en Cristo y después va a decir, bueno, lo que yo dije en Cristo no es, ahora yo tengo otra idea. Diga, Dios nunca hará eso. Dios no nos va a hablar algo específicamente por las escrituras o algo en una revelación de una indicación personal con la certeza de que ha sido Dios que nos ha hablado y después Él va a cambiar. En el sentido del cambio aquí es como para hacer lo opuesto a su naturaleza. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esa expresión? El Dios es fiel, aunque nosotros seamos ¿qué? Infieles. Y en esa expresión, en esa connotación, es que Pablo expresa y dice, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios, eso significa que Dios nunca irá contra su naturaleza. Si Él es verdad, Él es veraz cuando actúa, cuando habla. Amén. Si Él es un Dios inmutable, lo que Él ha dicho, Él lo hará. Él lo hará. Diga conmigo, inmutable, soberano. Dios es un Dios todopoderoso. Diga confianza en ese Dios. Dios es un Dios sabio. ¿Alguien lo cree? Él mismo es la sabiduría. Él mismo es el conocimiento y la inteligencia. ¿Puede decir amén? Diga, Dios es inteligencia, la inteligencia. Dios es la sabiduría. Dios es el conocimiento de todo. Porque Él es omnipresente y omnisapiente. ¿Qué significa? Omnipresente está en todo lugar. Omnisapiente todo lo sabe. Lo pasado, lo presente y lo que pueda venir. Todo lo que está en este ámbito de vida natural, Dios ya lo sabe. Lo que para nosotros es un futuro, es una historia para Dios. Porque ya Él lo vio.
Porque ya Él estuvo allí. Porque Él está en el pasado, en el presente y en el futuro, porque Él es la eternidad. Y la eternidad misma habita en Dios. Amén, iglesia. Yo creo que tenemos un Dios grande, ¿verdad que sí? Entonces, confiar, diga confianza. En cada prueba y en diferentes circunstancias seremos probados para nosotros. Nuestra fe será probada en este ámbito de la confianza. Amén. Entonces va a haber por el Espíritu, tenemos que discernir, inquirir a qué aspecto del carácter de Dios me aferro cuando estamos en una crisis. Porque mi fe tiene que ser en Dios. Entonces, si estoy en una crisis que no sé qué hacer, debo de esperar la guianza de Dios, porque Él sí sabe lo que debo de hacer. Él es sabiduría y conocimiento de Dios. Cristo, amén. Entonces, tengo que aferrarme a su sabiduría, a su inteligencia. ¿Y qué significa eso? De manera práctica, Dios sabe lo que está haciendo. Porque no se para de hacer. Puede ser que nosotros estemos detenidos aparentemente en lo natural, pero de una palabra muy bonita que yo le he tenido que implementar y la aprendí de una persona muy de Dios. Diga conmigo, Dios está haciendo. Jesús lo dio en otra manera. Dijo, mi Padre, cuando le dijeron, ¿por qué tú haces esto en sábado? Nadie trabaja en sábado, nadie recoge nada en sábado, todo el mundo está quieto. El Señor, rompiendo la religión, y le dice, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa? Mi Padre sostiene y está haciendo todo lo que Él tiene que hacer para que este planeta no colapse. Imagínense que Dios se vaya de risol. Imagínense que el Señor no haga nada, que diga hoy no trabajo. Eso es parte del entendimiento de la gracia. La gracia es Dios haciéndolo por nosotros. ¿Qué es la gracia? Si nosotros lo hacemos, ya dejamos de operar en la gracia. Pero cuando permitimos que Él lo haga, es su gracia haciéndolo. Es Él haciéndolo. ¿Qué ha hecho la religión? Quiere que nosotros hagamos. Esa es la esencia de la religión. Hacer, obra. Pero la esencia de la gracia es, está quieto y ve que yo soy Dios. Y para estar quieto necesitamos fe. Fe en el área de la confianza en su carácter. Dios es muy sabio. Él sabe lo que nos hace falta. Él sabe lo que necesitamos. ¿Usted lo cree? El enemigo nos manipula con algo que se llama falsa necesidad. Para nosotros es una necesidad, por eso nos metemos en mucho lío y nos metemos nos endeudamos en cosas que nosotros no podemos salir porque nosotros pensamos que eso nosotros lo necesitamos, pero en realidad no lo necesitamos para vivir. Lo necesitamos para lujiar. Levanta la mano y diga aleluya. Lo necesitamos para pretender, para presumir, pero no para vivir. Y si usted analiza todas las cosas que nos llevan, la mayoría, para no decir todo, no generalizar, que nos llevan a mucha inestabilidad, tanto emocional como económica, es aquellas cosas que queremos conseguir porque entendemos que la necesitamos, aunque no sea vital para la vida. ¿Es aquí? Usted puede vivir sin eso, pero no quiere vivir sin eso. Porque eso le resta reputación, prestigio. Levanta la mano y diga aleluya. Pero el hombre quiere prestigio, quiere grandeza, quiere lucirse. Pues nada, nos vamos. Diga conmigo fe. Necesitamos tener confianza en su sabiduría. Y decir al Señor, yo confío en tu sabiduría, en cómo haces las cosas. Yo quiero que tú lo hagas. ¿Alguien se atreve a decirle eso al Señor? Señor, obra en mi vida. Oramos eso, oramos.
Señor, hazlo tú. Señor, hazlo tú en mí y por mí. Y si tú no lo haces, yo no quiero nada que tú no hagas. Porque el problema, mire el problema de Palestina. Mire el problema de Israel. Todavía hoy nosotros podemos verlo. Lo que es moverse fuera de la sabiduría de Dios y no esperar confiando en Dios. Y comenzar a inventar y tratar de ayudar a Dios en lo que Él ha prometido. Usted sabe que el conflicto de Israel con los árabes lo inició Sara. Dios le dijo a Sara, te voy a dar un hijo. Le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo de Sara. Él será tu heredero. En él voy a bendecir a naciones, etc. Pero Sara, al considerarse vieja y que ya no tenía ni la menstruación le daba, le dijo, esto es imposible. Ya yo estoy vieja, estoy desgastada. Y esa muchachita está bonita, todavía está en su edad fértil. Así que la costumbre natural de la región era que si una persona, una señora, tenía una esclava y no tenía hijos, esa esclava podía quedar embarazada. Diga costumbre natural, cultura natural. Eso era la cultura le permitía eso. La ley humana permitía eso. Como hoy permite que los hombres se casen uno con otro, eso es legal, era legal. Asimismo, era legal. Entonces, ella en vez de aferrarse a la ley de la fe, que es la confianza en Dios, amén, y esperar, ella se aferró a la ley de la tierra. Y dijo, bueno, a mí la tierra no me lo prohíbe. Así que dijo, voy a agarrar de esta legalidad natural y voy a darle mi sierva a mi esposo y se la dio como mujer para que Agar, su esclava, porque reitero, la ley se lo permitía, así la esclava quedaba embarazada. ¿Y qué hacía? Cuando iba a dar a luz, quien recibía el niño era la señora, la recibía, el niño nacía y las dos se ponían en posición de parto. Y cuando una estaba pariendo, la esclava estaba pariendo, quien recibía al bebé era la señora, y entonces esa era como la forma de adoptarlo como suyo. Pero ni aún así Sara adoptó a Ismael como suyo, ni aún así, porque nunca esa maternidad Ismael la aceptó, porque su mamá no estaba muerta, su mamá estaba viva. El asunto que me voy allá, porque Ismael, hijo de una esclava, de Ismael, de ahí es que viene la descendencia árabe de Ismael. Y entonces el conflicto es, los dos son hijos de Abraham, de mujeres diferentes, así que los dos tenemos derecho a esta tierra. Pero Dios le dio esa tierra a los descendientes de Isaac. No se la dio a los descendientes de Ismael. A Ismael le dio otra tierra, pero ellos no quieren esa, ellos quieren la tierra de Isaac, del elegido. Por eso es que quieren Jerusalén, bombardear Jerusalén, porque ellos tienen tierra. Dios le dio en promesa a Ismael, a la mamá de Ismael, y le dio, él será una nación grande, se multiplicará y será, pero ellos no están conformes con eso. Ellos quieren, va a ser fuerte, va a ser guerrero, van a heredar. Dios le dio. Porque son descendientes de ambos de Abraham. Y tienen el mismo Dios. ¿Por qué fue fuera del pacto? Porque no fue algo que fue concebido en la voluntad de Dios. Así que nosotros podemos tener muchas cosas que cuando usted le pregunte a Dios, mira esto, y yo digo, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso, yo no conozco eso. ¿Podría entender? ¿Por qué? Porque todo lo que no es concebido por voluntad de Dios, Dios no lo reconoce como suyo, aunque sea bueno. Aunque sea bueno. Por eso que nosotros no vivimos por la ley de lo bueno y de lo malo, sino por la ley de vida, que es Cristo. Amén. Les trae alusión
Ismael e Isaac, porque el no tener confianza en la sabiduría de Dios y confianza y esperar en el tiempo de Dios trae conflicto que después nosotros nos morimos y se quedan los conflictos. Sara hace más de 4000 años, que hace rato que se fue de esta tierra, pero dejó un conflicto que todavía lo están sufriendo. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces nuestras decisiones de fe van a marcar nuestras descendencias, amado. Amén. Entonces, que nuestros hijos puedan heredar nuestra fe, en el sentido, nuestra confianza en Dios. Diga, confianza en Dios. En el carácter de Dios. Vamos a confiar en el carácter de Dios. Dios es sabio. Dios es justo. Dios, diga, Dios es santo. Entonces yo quiero que usted, más que yo le comience a decir características de todo lo que Dios es, que tenga presente esta que le di, que Dios es eterno, es el gran yo soy, el Dios siempre presente y siempre existente. Y luego de ahí comience a hacer una lista de todo lo que Dios es en su naturaleza, no en lo que Él hace por nosotros. El Salvador, claro que Él es amor, es parte de su naturaleza, Él es redentor, pero eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Pero quiero que usted se concentre en la esencia de Dios, lo que Dios es. Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Dios es inmutable, recuérdelo. Le estoy reiterando, Él es inmutable. Significa que Él no cambia, podemos confiar en Él. Vamos a ver un ejemplo en Mateo, capítulo 6, versos 25 y 24. Vamos a ver dos citas referente a cómo el Señor llama a sus discípulos a tener fe, que es confianza, confianza que nos dará seguridad y no seremos movidos, de Cristo. Mateo, capítulo 6, verso 25 al 34, leemos el consejo de Jesús para el pueblo y para hoy, para nosotros. Si está ahí, dígame amén. Por tanto, os digo, ¿están conmigo? No os afanéis. ¿No os qué? Por vuestra vida. Esta es la vida biológica. Aquí vida es la vida biológica y la vida psique, que es la vida del alma. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Podemos leerlo? Quiero que usted lo lea el verso 25, por favor, ayúdeme. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué usted dice? ¿Qué vale más, el cuerpo o el vestido? ¿Qué vale más, la vida biológica que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra o el alimento? La vida, ¿verdad que sí? La vida, diga, la vida vale más. Dígale a alguien a ver si lo recuerda, parece que se nos olvida. Diga, la vida vale más. Diga, tu vida tiene gran valor para Dios. ¿Por qué? Porque Él fue que nos la regaló, Él nos la dio, Él nos creó. El soplo del Omnipotente nos dio vida biológica. ¿Alguien dice amén? Así que hablamos de la vida Zoe, que es la misma vida de Dios. Tres connotaciones tiene la expresión vida. Yo sé que usted la sabe, solo para recordar. Zoe se refiere a la vida eterna de Dios, a Cristo mismo impartido como vida en nuestro espíritu. La vida de Dios, Zoe. Pero la vida biológica, que es la vida bios, ¿verdad? Que es la vida del cuerpo, diga bios, o biológica, ¿verdad? Que es la vida física, vida física. Necesitamos comer para mantener la vida física. Necesitamos hacer ejercicio, cuidar nuestro cuerpo para mantener la vida física. Hidratarnos para mantener ¿qué? La vida física, el cuerpo físico. Necesitamos aprender a poder manejar bien nuestra alimentación para que nuestro cuerpo físico
no esté saturado de enfermedades. Esa es la vida bios. En este contexto el Señor está hablando de la vida bios, que Dios nos la dio también. Diga conmigo, esta vida me la dio Dios. No, el diablo no ha hecho nada bueno. Amén. El diablo no tiene poder para hacer que nada nazca. Dios es que le da vida a nuestro espíritu. Y Dios es que mantiene nuestro espíritu con vida. Y nuestro cuerpo con vida. Y Dios quiere que nosotros en esta vida vivamos para hacer su voluntad y hacer lo que a Él le agrada. Pero que vivamos una vida impregnada de su vida llena de paz. Pero muchas veces la vida natural la estamos viviendo totalmente contraria al diseño de Dios. Y es por una de las palabras que aparece en este texto. Por el afán. Que no es más que una expresión de falta de fe. En todo el sentido amplio de la palabra. Fe en el sentido del conocimiento de la verdad de Dios para mi vida. Y fe en el sentido de la confianza y la certeza en el carácter y la bondad de Dios. Que Dios nos dé, que nos ayude a tener una expresión más alta de fe. Dios nos dio vida física. ¿Quién nos la dio? Dios nos dio un alma, porque no fue el diablo que nos dio el alma, fue Dios quien la creó. Y amó tanto nuestras almas que vino a salvarlas. Él vino a recuperar nuestras almas, a salvar nuestras almas, a darle descanso a nuestras almas que estaban impregnadas y atadas por el diablo, por el pecado. Y Cristo vino a liberar nuestras almas, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras voluntades, nuestro corazón abrumado por las tinieblas, por el pecado y por el sistema. El Señor dijo, yo no he venido a perder las almas, he venido ¿a qué? A salvarlas. Dile al que está a tu lado, deja que Dios salve tu alma. Porque estamos salvos en el Espíritu. ¿Cuántos están salvos en el Espíritu? Todos los hijos de Dios hemos sido regenerados. Estamos asegurados para la eternidad en el Espíritu. Pero el Señor ahora está en el proceso de salvar nuestra alma, de poner nuestra alma en línea con su propósito, con su voluntad, de transformarla y conformarla a la imagen de Cristo, pero también de preservar. Incluso Dios está luchando con nosotros para que nosotros podamos permanecer vivos en esta tierra unos cuantos años más. Es una lucha que Dios tiene con nosotros también, hermano. Que nosotros le damos lucha en el espíritu, lucha en el cuerpo y lucha en el alma. Oh, Padre. Es que nosotros somos una lucha caminando. Dios lo ha dado todo y ha hecho todo porque Él quiere salvar nuestro ser íntegramente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere darle paz a nuestro cuerpo también. En el sentido natural, aunque sabemos que el sábado es un tipo de Cristo como nuestro reposo, pero para los judíos también fue un día literal donde Dios en su sabiduría dejó ese día para que el cuerpo físico se restaurara, descansara, se reiniciara. El sueño es algo físico dado por Dios para que el cuerpo se regenere. Cristo para regenerar el espíritu y el sueño para regenerar el cuerpo. ¿Está conmigo? Y la alimentación para darle también vida y que el cuerpo mismo también se regenere con una buena alimentación y el buen sueño. Pero el afán no nos deja gozar de nuestra regeneración. Y el afán no nos deja, no permite que la vida de Cristo fluya en nuestra alma, trayendo paz a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Por qué? Entonces, esa ansiedad hace que nuestra vida física, ¿nuestra vida qué? Y almática, valga la redundancia, o emocional y mental, se trastorne. Entonces ahí viene todo lo que nosotros conocemos como enfermedad.
Pero todo ¿por qué? Porque nosotros no se nos olvida este consejito que el Señor nos dio. Nos afanéis por vuestra vida. Y Él dice, ¿en qué era el afán? Estoy en el verso 25 aún ahí. ¿Cuál es el afán? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y digo, no se afanen tampoco por vuestro cuerpo. ¿Y en qué sentido? No es que no se cuiden, no. Aquí te lo dice claro, no hay que buscar revelación profunda. ¿Qué habéis de vestir? Para comer, para beber y para vestir son cosas que se producen y que hay que adquirirla. Pero la vida y el cuerpo son cosas que nos fueron dadas por gracia. Entonces, nosotros tratando de adquirir algo para simplemente como camuflajear o mantener la vida física, entramos en este afán que nos va destruyendo integralmente. Y todo es por falta de confianza y entendimiento. El verso 26 dice, quédense conmigo en el verso 26, ¿están conmigo? El Señor le dice, y le pone, porque el Señor es práctico, y le dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, o sea, no, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? ¿Qué hace? A las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en granero. Sembrar, cegar y recoger en granero es un trabajo, diga trabajo. ¿Qué le está diciendo en otra palabra? Ellas no trabajan, ellas no se afanan, ellas no tienen nada de eso, pero como quiera, el Padre Celestial los alimenta. ¿Y sabe por qué ellas se dejan alimentar por el Padre Celestial? Porque no tienen opción. ¿Sabe por qué nosotros no nos dejamos alimentar por el Padre Celestial? Porque tenemos opción. Entonces, ¿para qué son los procesos y la prueba? Para quitarnos las opciones y llevarnos a dependencia. Miren, las aves del cielo no pasan por prueba. Y ellas entienden que dependen de Dios. Ellas no tienen que pasar proceso, ni quebrantamiento. Porque ellos tienen su mente, solo saben que dependen de su Padre Celestial. Pero el hombre, por el estado de inteligencia, porque hace la inteligencia en vez de ser de su estado de razonamiento, de raciocinio, de conocimiento, es consciente más de sí mismo que de Dios. Después de que el hombre pecó, recuerde que tenemos un mal. Somos más conscientes de nuestras propias necesidades que de la realidad del Padre Celestial. Eso es producto de la caída. Y aunque seamos cristianos regenerados, seguimos en esa misma lucha y más en medio de presión. Somos más conscientes de lo que nos falta que de lo que tenemos. Y siempre lo que tenemos de Dios es más grande que lo que nos falta. Pero como nuestra fe está débil, famélica, en cualquiera de los sentidos, entonces vemos que lo que nos falta es más grande que lo que Dios nos ha dado. Y ahí por eso es que entramos en afán, ansiedad y en incredulidad. Dile que está a tu lado, cuando salgas de aquí, date una miradita a los cielos, identifica una ave y medita en ella. Miren las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta es, vamos, los que están conmigo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo creo que Dios me valora? ¿Cómo creo que Dios me ve? Seguimos viendo a Dios como ese Dios déspota, cruel, procesador, maltratador, que nos enseñó el legalismo. Si Dios no es así para un ave del cielo, que Él se sienta a mirar, déjame a esta que pase hambre ahí, que pase hambre. ¿Usted cree que Dios hace eso? ¿Usted cree que usted y yo, los que somos padres, o cualquier persona que pueda tener un poco de humanidad,
Puede haber alguien con hambre y tener la comida, deja que pasen 2 horas más, hacerlo sufrir un chin más, para después darle el plato. ¿Qué nivel de crueldad sería ese? ¿Está conmigo? Hay que ser una persona cruel. O sea, no ni una persona, hay que estar endemoniado. Porque el único que tiene esos niveles de crueldad y de maldad es Satanás. Ni un hombre no regenerado entraría en una insensibilidad de tal manera. Pero nosotros, sin darnos cuenta, pensamos que Dios es así de cruel y así de malo. No lo decimos, no cantamos, Dios es bueno, alaba. Pero en nuestra praxis estamos diciendo y le expresamos a través de nuestra ansiedad de que Dios es cruel y que no tiene cuidado de nosotros. Eso es así, tremendo, lo mismo que estamos. Le hace que Dios se vea como malo. La incredulidad, precisamente porque no estamos confiando en su carácter. Si decimos que Dios es bueno, alguien nos dijo ahorita que Dios es bueno. Y Él es bueno. Y Él es benigno. Él es bondadoso. Entonces, cuando yo no creo en eso, estoy adjudicándole a Dios todo lo opuesto. Que no es confiable. ¿Usted cree que eso es serio? Pensar que Dios no es confiable. Es serio, ¿verdad? Yo creo que es serio. Gracias por el Dios bondadoso e inofendible que nosotros tenemos. Porque si no fuera un Dios lleno de amor y de gracia, y fuera así, súper sensible, a cualquiera que cualquiera de nosotros que tenga un mal pensamiento negativamente, contrario a lo que nosotros somos, no nos ofendemos, hermano. Entonces la ofensa para el espíritu es entristecimiento, si podemos decirlo así. Dios es bondadoso, Él es inofendible, pero la Biblia dice no contristéis al espíritu. ¿Y qué es contristar al espíritu? Es hacer lo que Él se sienta triste, triste. Él no nos va a dejar, pero apagar el espíritu, contristar al espíritu. ¿Qué lo hace? La incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? La falta de fe, en otra expresión más práctica, la falta de confiar en su carácter. Confiar en su carácter, confiar en lo que Dios es. Yo lo que, la segunda pregunta del verso 26 dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Diga, valgo más que un pajarito. ¿Alguien lo cree? El verso 27, leamos todo, por favor, acompáñenme en voz alta leyendo y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o una pulgada, una medida? ¿Usted puede hacerse más grande o más pequeño? No podemos. ¿Quién nos dio el cuerpo? Verso 28. Está hablando de no afanarse. Y por el vestido. Y por el vestido. Esto es bueno previo a la Navidad, ¿verdad? La pintura, los muebles. El estreno, ¿eh? Mi vecino pintó, ay Dios mío. Ay, ay, ay. Ni bombillito de Navidad tengo yo. No. Entonces comenzamos mal, pero en verdad que yo estoy en mala. Ni unos bombillitos puedo poner. Pero el verso 28 dice literal, y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Oye, como el Señor es tan específico. Yo no sé, la impresión, la palabra me impresiona. ¿Por qué os afanáis? Y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considera los lirios del campo. ¿Cómo crecen? ¿No qué? No trabajan ni hilan. Y usted sí trabaja, hila y requete hila. Usted josea y a veces no se compra ni una ropa interior.
¿Mm? ¿Qué cosa? Por eso fue que Salomón dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo del sol. Cuando él perdió la perspectiva de Dios, lo vio todo como vano. Porque todo lo que hacía estaba vacío de Cristo y de sentido. ¿Mm? Entonces, el 29 dice, pero os digo que ni aun Salomón, hablando de los lirios, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Porque no es que nos va a dejar desnudo, no es no te afanes por el vestido y quédate así desnudo, no. Es que la confianza en Dios va a hacer que el Señor traiga o exprese su provisión como provee para el lirio. Dios provee para las aves del cielo. Porque no te dice, no te afanes por el que no coma, solo muérete de hambre. No, Dios está diciendo, yo no te voy a dejar morir. Porque tú vales más para mí que los pajarillos. Si de hecho los pajarillos los creé para ti, para que lo disfrutes. Y le está diciendo, pero no es que te dice, ahora no te preocupes por el vestido, porque te voy a dejar desnuda, que pase vergüenza y ande como cualquier cosa. No, lo que está diciendo, no te afanes, no te preocupes, no entre en ansiedad por eso. Permíteme a mí vestirte, y cuando yo te vista, te voy a vestir como visto a los lirios que se visten mejor que Salomón, siendo el mejor rey de Israel. Usted no sabe que Dios sorprende a la gente de fe. A cada uno de nosotros Dios nos ha sorprendido de alguna manera. Como usted no ha tenido, a mí hay cosas que a mí me siembran, me regalan, que yo digo, pero yo no lo pago. Yo no saco de mi bolsillo para pagarlo. Que nunca en mi vida yo imaginé poder accesar a eso. Pero Dios, ¿quién? Dios. Porque cuando usted comienza a mirar a la gente, que mi mamá no me da, que mi tío no me da, y mi primo que está por allá que no me manda. Suerte ese espíritu de conmiseración, de miseria, de lástima, de pobreza. Usted tiene un Padre, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de la tierra, de su plenitud. Ay, no. Si no lo hace por un lado, lo hace por el otro, pero lo hace. ¿Qué tan? Usted pone y a pendiente de todo. O suelte el estar pendiente de la gente. ¿Quién es el próximo que me va a dar? ¿Cuál es el próximo? ¿A quién es el próximo que voy a pedirle? Por el Señor reprenda al diablo de nuestra carne, que la someta, de nuestra mente, nuestra incredulidad. Siempre ensayando, ayer yo le pedí al otro y voy a pedir al otro, no me ve al otro. Pues yo, Señor, reprenda. Y no hablando de pedir, sino incluso de pedir prestado. Porque, ¿me doy a entender? Entonces yo creo que el Señor quiere llamarnos a nosotros a una reflexión. Dile que está a tu lado, pon tu mente en Dios. Porque Él va a usar la manera que quiera usarla, pero que sea Él. ¿Me está entendiendo? Dios leía antes de venir para acá, que la sabiduría de Dios es multiforme. ¿Cómo es? Y literalmente me sorprendí porque estaba en un retiro donde usaron el significado de esa palabra. Literalmente multiforme significa que tiene muchos colores, que tiene mucha expresión, que tiene mucha faceta, que Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Pero a veces nosotros solamente nos concentramos que Dios tiene que hacerlo por medio de esa persona o de esa manera. Y Dios no tiene que hacerlo ni por medio de esa persona ni por medio de esa manera. Dios lo puede hacer como Él quiera. Porque Él es Dios. Esto nos va a descentralizar de nosotros mismos, de nuestras capacidades, habilidades, y también nos va a descentralizar de la tensión y la dependencia del hombre. Y va a poner nuestra confianza en quien debe de estar. En Dios. ¿En quién? En Dios. Está conmigo en el verso 30. Amén. ¿Están ahí? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Hay otra pregunta y leamos la pregunta todo. ¿Cuál es?
no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vuelve y le da esas tres cosas, hermano, porque yo creo que ahí es que está el centro de nuestra ansiedad. Porque los gentiles, dígase los que no conocen a Dios, diga los que no conocen a Dios, el hombre natural, dígalo conmigo, el hombre natural, el hombre caído, el impío, el idólatra, eso es lo que significa gentiles ahí, amén. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La comida, la bebida, el vestido, la casa y todo lo demás que tenga que ver con la vida natural, Dios lo traerá a nosotros como una expresión de su gracia, como una añadidura, si nosotros confiamos en Él y concentramos nuestra vida en buscar primeramente el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, el gobierno de su vida sobre nuestras vidas. La justicia de Dios, que es Cristo, y su obra de bondad para con nosotros. Amén. Mire que en el final del verso 30 dice, ustedes, le hacen una pregunta, ¿no valen o no hará mucho más? Diga, Dios hará mucho más. Dígale a alguien y declare esta palabra de fe, de confianza. Esta sí es una palabra de confianza. Dígale, porque está basada en lo que Dios ha dicho. Dígale a alguien, Dios hará mucho más por ti que lo que ha hecho por todos los animales de la tierra. Y el Señor le dice, hombres de poca fe. ¿Qué significa poca fe aquí? Poca confianza en el carácter bondadoso de Dios. Poca confianza. Y por eso, al tener poca confianza, ellos tenían poca certeza. Porque es la confianza que me da certeza. Confío en el carácter, confío en la persona y eso me va a hacer que no me mueva. Si hay una persona que tiene palabra, como nosotros decimos, que te dice que va a llegar a un lugar y usted llegó, es siempre puntual, usted llegó, usted no se va a mover de ese lugar hasta saber por qué. Hay algunos que usted no llegó y usted se va, porque dice, no, ya eso no va a venir. Usted sabe que eso es su costumbre, llegar tarde o no llegar y no decir nada. Pero hay una persona que si te dice que va a llegar, llega porque llega. Entonces esa confianza que usted le tiene, ¿en quién? En esa persona, en el carácter íntegro o en el carácter confiable de esa persona, va a hacer que usted esté firme, esperándole ahí. Lo va a hacer que esté, ¿qué? Firme. Diga, la confianza me da firmeza. O sea, cuando nosotros tenemos confianza en el carácter de Dios, nos va a ayudar a estar firme en la voluntad de Dios. Firme en su propósito, firme en la congregación, firme en la obra de amor que hacemos cualquiera que sea. ¿Me doy a entender? Diga firmeza. La confianza en Dios me va a permitir estar firme en la obediencia a Dios o en la fe en Dios. Que el Señor nos ayude a no ser gente de poca fe, sino de mucha fe. Porque Él nos está hablando con una sola intención, que desarrollemos fe. En el verso 34, no sé si lo leímos. No, ¿verdad? Aquí está el consejo final de este pasaje. Así que, leamos todo el verso 34. Así que, ¿cuál es el consejo? No os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Está hablando de un día cronológico. Entonces, cada día tiene dos cosas según este pasaje: afán y mal. Ahora, que lo tenga el día y no usted. Porque no vivimos en una vida natural. Vivimos en la tierra. Hay afán. Usted va a tener que hacer cosas porque el día le demanda que haga eso. Así que cada día hay cosas que hay que resolver. Cada día hay cosas que pueden ser que no sean muy buenas, que sean cosas malas, pero no sea usted el malo, sino cosas que pasen por causa de la bondad de Dios en nosotros, podamos enfrentar ese mal. Cada día tiene un afán y cada día tiene su propio mal o su propia dificultad. ¿Está conmigo? Cada día usted dice, ay, qué lucha. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que esté vivo? ¿Están entendiendo usted? ¿Hasta cuándo va a ser la lucha? Porque usted no se va a encerrar en un cuarto con aire acondicionado la vida entera. Usted lo pasa 3 días bien y después ya se cansa. ¿Me doy a entender? Entonces, la vida natural se caracteriza por eso, por tener cada día un afán y un mal. Y que por causa de la vida de Cristo y la fe en Cristo y la fe de Cristo en nosotros, vamos a poder enfrentarlo sin movernos de nuestra confianza en Dios. Afanéis. ¿Qué significa esta palabra? Le doy esta definición. Afanéis, porque eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Cristo no aconsejó. Viene de una palabra griega que significa literalmente merignao. Así mismo como suena, merignao. ¿Qué significa esto? Dividir en partes. Me impactó esto lo que significa. Diga, dividir en partes. La palabra sugiere una distracción, preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. A veces solo somos conscientes de una de estas. Tengo ansiedad, tengo una tensión o tengo presión. Pero todas esas juntas eso significa que estás afanado. Afanado, la palabra moderna ahora, estresado. Pero el estrés es una consecuencia del afán, porque el afán es producto de falta de confianza o falta de fe. Así que tengo falta de fe, inmediatamente nadie tiene que venir, muchacha, ten fe. Inmediatamente uno tiene que reaccionar. Tengo que aquietarme en el Señor y orar y buscar en Dios la paz. Amén. Que esa confianza en su carácter, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es rico en sus bondades, Dios tiene todo poder para hacer, así que si Él no lo ha hecho es porque no es su tiempo, no es el momento, porque Él tiene el poder. Confiar en su carácter. Diga conmigo, tensión, presión. Son expresiones de la ansiedad, expresiones del afán, ansiedad, tensión y presión. Jesús habla contra esto, dada la vigilante mirada del Padre que está pendiente de todas las necesidades de sus hijos para suplirla en su nombre. Mire que dice ahí mismo, usted está en Mateo, ¿verdad? Vamos a leer otra cita en Mateo para ir cerrando en esta mañana. Mateo 8. Un poquito más adelante hay otro ejemplo de cómo el Señor nos llama a tener confianza, fe en el aspecto de confianza. En Mateo 8, 23. Mateo 8, 23. Cuando esté ahí me dice amén. En Mateo 8, 23 dice la escritura, entrando él en la barca,
Sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ese él es el Señor Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre? Diga hombre. Ese hombre no es cualquier hombre. Ese hombre es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado, el Todopoderoso, el Todo bondadoso. Pero en el verso 26, el Señor le pregunta cuando ellos lo llaman: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dice que la tempestad fue grande, diga grande. Dice que vino, el Señor le dio vamos, y ellos obedeciendo al Señor, porque dice que sus discípulos le siguieron. ¿Cuántos están aquí en obediencia al Señor? Y servimos al Señor porque le amamos y estamos en obediencia a Él. Pero en medio de estar obedeciendo al Señor y siguiendo al Señor, siendo hijos, discípulos de Cristo y de Dios, muchas veces se levantan esta grande tempestad y las olas tan grandes que cubren la barca, nuestra mente, nuestra vida. Pero el Señor está quieto porque Él sabe quién es. Nosotros lo que tenemos que descubrir quién es Él, somos nosotros. El Señor le hace una pregunta que tal vez nos haga a nosotros o a algunos de nosotros hoy: ¿por qué tienes temor? Y Él mismo da la respuesta en la misma pregunta. Está implícita: porque tienes poca fe, por eso tienes temor. Nosotros renunciamos al temor. Temor al futuro, temor al hombre, temor a la enfermedad y a cualquier tipo de temor que puede estar hoy trayendo duda y tratando de aterrorizarnos. Nosotros nos afianzamos en lo que Dios ha dicho en Cristo. Y el Señor nos pregunta: ¿por qué tenemos temor si Él nos ha dado fe? Si tenemos temor es porque nuestra fe necesita ser incrementada. Y yo creo que esta palabra de hoy es para incrementar nuestra fe. Dios nos está llamando a tener más confianza en Él. Confiemos en su carácter, confiemos en su naturaleza, confiemos en la vida que nos ha impartido, confiemos en sus planes, en su sabiduría, confiemos en lo que Él ha dicho que hará con cada uno de nosotros en Cristo. A nivel integral, fe es confianza. Confianza me da certeza y la certeza me hace ser un creyente inamovible o un hijo de Dios firme en la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos, estar firme en la fe. ¿Firme en qué? En la fe del Hijo de Dios. Y eso no lo podremos lograr sin confianza. Póngase de pie. Levantemos nuestras manos al Señor o nuestra voz y oremos al Señor dando gracias. Demos gracias porque Él nos habla. Nos habló y nos seguirá hablando. Y cada vez que Él nos habla, Él está impartiendo fe. Está haciendo fe. A veces se levantan tormentas emocionales, mentales, físicas, relacionales. A veces
La ansiedad por el comer, por el beber, por las situaciones también nos ocupan y comenzamos a dudar del Señor. Pero Dios nos está llamando a confiar en Él. Vamos a confiar en Dios. Y en medio, y soltemos la ansiedad, porque la ansiedad nos está explotando. Usted sabe, uso la palabra literalmente, nos está explotando, nos está destruyendo. Biológicamente nos está destruyendo. Aquí yo tengo jóvenes que saben lo que es estar ansioso, en presión, en ansiedad. Cómo hasta el cuerpo, el estómago se cierra, la cara. Le he visto a hijas espirituales acá, cómo la cara, el cuerpo se defiende de la presión. La presión va a salir por algún lugar. O sale en oración, que es donde dice la palabra, por nada estéis afanoso, si no sean conocidas todas nuestras oraciones o peticiones delante de Dios. O sale en oración la ansiedad, o sale por medio de los órganos físicos en una enfermedad. Yo quiero que Dios me ayude para que salga en oración. Dios quiere que Dios nos ayude a todos para que esa ansiedad salga en oración. La Biblia dice en Hebreos 10:12, solo óigalo, acerquémonos. Esta es la solución y la conclusión de la palabra. Acerquémonos con corazón sincero. Diga, corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Quiero que lo lean acá, así que lo esté orando. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Definir todo este pasaje sería entrar en otro mensaje, pero sí enfoquémonos en esto. Acerquémonos, iglesia. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué me decía el Espíritu esta mañana mientras veía este texto? ¿Qué significa corazón sincero? Con corazón abierto, diciendo todo como uno lo siente, sin tapuje, sin hipocresía en oración. A veces queremos buscar palabras bonitas y como camuflajear la cosa al Señor y pensamos que si decimos eso al Señor en oración, el Señor se va a ofender o se va a escandalizar. El Señor todo lo sabe. Pero Él quiere que nosotros sortemos nuestro afán, nuestro estrés, hablando con Él. En vez de estar hablando con gente que no va a traer ninguna solución, más que comenzar a darte ideas locas que te distorsionan el enfoque que Dios quiere para ti, acerquémonos con corazón sincero. Pero ahí es donde está el meollo del ser humano. En romper esa barrera invisible del alma y de la carne para acercarnos a Dios en oración. A veces podemos hablar hora y hora con una persona, con un amigo por teléfono personal, de todo lo que estamos sufriendo, de todo lo que nos estamos pasando. Si vamos al médico, le decimos al médico todo lo que nos sentimos. Si al psicólogo, deberíamos de decirlo también. Si al psiquiatra, deberíamos de hablarlo también. Pero ¿con quién es que nosotros tenemos más como tapúes, como dicen nuestros hermanos católicos, que le corremos como el diablo a la cruz? A la oración. Si usted va a un médico, el médico le va a preguntar qué tiene, cómo se siente, cuáles son los síntomas, ¿sí o no? Si usted va a un médico y se queda así, adivine, usted no es médico. El médico le va a decir que usted está mal de su cabeza, lo va a mandar para un psiquiatra. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque es hablando como nosotros soltamos y como nosotros sacamos lo que tenemos por dentro. ¿Pero qué queremos? Al mundo y Raimundo, hablar con todo el mundo y que todo el mundo sepa lo miserables que somos. Yo sé que aquí hay gente casi no así, pero nos queda todavía mucho que vencer. Que la gente escuche a quien nos conoce, a quien no conoce. Hermano, vamos a acercarnos a donde tenemos a quien nos va a escuchar y no nos va a señalar. A quien nos va a escuchar y no nos va a juzgar. Porque hay gente que nosotros le decimos cosas que se quedan, ¿qué? ¿Y tú pasaste por eso? Pero parece a veces eso es lo que queremos, como impresionar con nuestra desgracia.
Por eso yo reprendo al diablo de mi carne. Usted es hijo de Dios, usted no tiene que darle pena a nadie. ¿Está entendiendo? Nosotros lo único que tenemos es que abrir el corazón sinceramente ante quien va a sacar todo lo que no sea de él del corazón y va a poner su paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará todo vuestro corazón y vuestras mentes. Diga, voy a abrir mi corazón. Yo creo que el Señor quiere que nosotros hablemos más con Él. Si nosotros hablamos más con Dios, le aseguro que seremos sanados de la ansiedad y seremos sanados del afán. Y por ende, seremos sanados en muchas condiciones físicas que son el reflejo del cuerpo defendiéndose de la presión, del estrés, la palabra moderna, estrés, ansiedad. Dice que lo hagamos en seguridad de fe, certidumbre de fe. Y el Señor va a producir esto, va a purificar nuestros corazones y va a lavar nuestras conciencias. Y por esta palabra estoy declarando hoy que los cuerpos, hablando del cuerpo de la iglesia, son purificados con su agua pura. Padre, gracias.